Primer pleno ordinario de la legislatura en las Cortes de Castilla y León, marcado por los enfrentamientos dialécticos de gobierno y oposición. La economía y la sanidad han sido protagonistas en el debate. El momento más polémico, el generado con la intervención del vicepresidente García Gallardo. Comenzamos. Después de la investidura y del pleno del Procurador del Común, nuestros políticos han ocupado sus escaños en la primera sesión de control al Gobierno. Antes de comenzar, el presidente del hemiciclo, Carlos Pollán, en previsión de lo que pudiera suceder, pedía a sus señorías que mantuvieran las formas. No hubo interrupciones, pero sí momentos tensos. Buenas tardes. También regresaba el cara a cara entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición. Mañueco y Tudanca no se enfrentaban dialécticamente desde el pasado mes de diciembre en el Parlamento. Y parece que desde entonces no se ha rebajado mucho el tono. Rubén Hernández. Nada de acercamientos, de hecho, por lo visto hoy aquí esta tarde, sus posturas parecen estar más alejadas que nunca. La situación económica es lo que ha enfrentado en este primer cara a cara al presidente de la Junta y al líder del PSOE. Para Tudanca, Fernández Mañueco vive en un mundo irreal y el presidente le ha respondido acusándole de tapar las vergüenzas de Pedro Sánchez. Somos la segunda comunidad autónoma de España con la inflación más alta, la segunda. Somos la tercera comunidad autónoma que menos crece, según la AIREF. ¿Sabe lo que le cuesta a todos los españoles cada día la deuda que provoca el gobierno de Sánchez? 211 millones de euros al día. El turismo en Castilla y León empieza a recuperar sus valores de antes de la pandemia. La última Semana Santa ha sido un ejemplo. Recibimos en la comunidad a 400.000 visitantes. Segovia se ha situado de nuevo como uno de los destinos más atractivos. Carlota Muro. Así es, Antonio, Segovia es la que más sube, con un 572% de incremento con respecto al año pasado. Le siguen Salamanca y Ávila. Es un indicador perfecto de la recuperación del sector del turismo. La noche ha entrado con fuerza porque bueno, la gente pues obviamente tenía muchas ganas, pero ya el tardeo venía pisando fuerte desde hacía tiempo. Este auge del sector contrasta con una noticia negativa para los negocios de hostelería. Cada vez es más difícil encontrar camareros. Los empresarios de las zonas costeras fueron los primeros en dar la voz de alarma. Hemos comprobado que en Castilla y León sucede prácticamente lo mismo. La Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto una demanda masiva contra Apple. Les explicamos por qué. La compañía puso fecha de caducidad a la batería del iPhone 6, lo que obligó a miles de usuarios a tener que cambiar de teléfono. En España hay 400.000 identificados, pero puede haber muchos más. La penalización ascendería a 189 euros por persona. Hoy hemos tenido la oportunidad de ver cómo trabajan los equipos de rescate de la Guardia Civil y del 112 en plena montaña, en condiciones muy peligrosas. Es solo un simulacro. Han participado 2 helicópteros para auxiliar a un escalador atrapado en las rocas, en Vegacervera, en León. El ejercicio es muy similar a los casi 200 reales que realizan cada año en estas circunstancias. Mañana nos espera una jornada de cielos despejados en la mayor parte de la comunidad, excepto en Burgos, donde estará más nuboso y no se descartan lluvias débiles. Empiezan a subir las temperaturas. Las máximas alcanzarán los 26 grados en Zamora. La situación económica ha centrado el primer cara a cara entre el presidente de la Junta y el líder de la oposición, con reproches mutuos sobre las medidas adoptadas para ponerle freno. Alfonso Fernández Mañueco asegura que Castilla y León será una de las comunidades que antes vuelva a los niveles prepandemia. Rubén Hernández. Ese ha sido su mensaje. Castilla y León avanza por el buen camino y eso pese a la desastrosa gestión de Pedro Sánchez. Así lo ha asegurado el presidente de la Junta en este primer cara a cara de la legislatura con Luis Tudanca, al que ha acusado también de tapar las vergüenzas del presidente del Gobierno. El líder regional socialista, por su parte, ha cargado contra Fernández Mañueco porque, dice, ha convertido este Gobierno en una barra de mar y también le ha acusado de sestear en los últimos meses. La sesión comenzaba con advertencia. Les ruego que debatan, discrepen, hagan sus planteamientos,
pero siempre desde el respeto, la educación y las formas que estoy seguro que desean. Los socialistas acusaban al Gobierno de sestear ante la situación económica. Somos la segunda comunidad autónoma de España con la inflación más alta, la segunda. Somos la tercera comunidad autónoma que menos crece, según la AIREF. Somos la comunidad autónoma donde más se reduce la producción industrial. Ya advertimos en otoño que había nubarrones, que subía el IPC, que subía el combustible, que subía la luz, y el Gobierno de Sánchez cruzado de brazos. Y acusa a Tudanca de crear cortinas de humo. Que lo que quieren son tapar sus vergüenzas y la del señor Sánchez. Le ha dado a Castilla y León un gobierno de barra de bar. La UPL lamentaba los problemas demográficos de las provincias de León, Zamora y Salamanca. Datos de la década de los 30 del siglo pasado. El nivel de Salamanca hasta los años 20 y en el caso de Zamora posee en la actualidad la mitad de la población que poseía en la mitad del siglo XX. Son otros los que no cumplen. Señor Santos, nosotros cumplimos. Y reprochaba al procurador leonesista que el cierre de las térmicas lo llevó a cabo el PSOE y situaba en los planes de natalidad y la reindustrialización la solución. Bronca ha sido la intervención con Pablo Fernández. ¿Cuándo piensa ponerse a trabajar para solucionar los problemas de Castilla y León? Esta pregunta es broma, ¿no? Es usted, que lleva meses sin dar un palo al agua. Nueva legislatura, y van 3 mismos insultos. Y le ha acusado de querer imponer la cultura de la mediocridad. El tuit del vicepresidente de la Junta, asegurando que estaría enfrente de la ley del aborto, y la posición de Vox sobre la violencia de género, copaban hasta 4 preguntas de la sesión. Gallardo se ratificaba en sus palabras, pero también la consejera de Familia en las suyas, remarcando que no habrá pasos atrás. Como administración, todos ustedes tienen el deber de trabajar para remover las trabas y los techos de cristal que impiden que cada persona con capacidades diferentes despliegue todo su potencial. Una izquierda hipócrita, a la que parece que le interesan los discapacitados que han nacido, pero no así los que no han nacido. Los que invitan a los padres a abortar, a triturar en el vientre de las madres a los niños a los que se les detecta tempranamente la discapacidad. ¿Qué opinión le merece a la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades el negacionismo por parte de su socio de gobierno de la violencia de género? Yo no opino sobre opiniones de otros. Los derechos de las mujeres no están en peligro en Castilla y León, ni mucho menos. Al contrario, están más seguros que nunca. En esta sesión también protagonista la sanidad. El consejero ha anunciado que se van a incrementar las ayudas para aquellas personas que tengan que desplazarse desde su lugar de residencia para recibir un tratamiento médico. El incremento previsto en la ayuda por desplazamiento es del 30%, por la ayuda por manutención del 20% y la ayuda de alojamiento del 22%. El coste estimado para todo el ejercicio 2022 se elevará a 2,6 millones de euros, un incremento superior a los 400.000 euros con respecto a los actuales. El sector turístico confirmó su recuperación en el mes de abril. Los datos lo avalan. El turismo ha vuelto a ser lo que era antes del confinamiento, tanto que el número de pernoctaciones que recibió Castilla y León en este mes es similar al de abril del año 2019. Con respecto al año pasado se multiplicaron por 4. Destacan los números especialmente en Salamanca y en Segovia. Carlota Muro. Sí, así es. El mayor incremento se registra aquí en Segovia. Es un 572% al pasar de unas 14.000 pernoctaciones en 2021 a más de 77.000 este año. Le siguen efectivamente Salamanca y Ávila con repuntes del 426 y del 361%. En cuanto a viajeros, ojo porque son 4 veces más. La comunidad supera los 400.000 frente a los pocos más de 100.000 del pasado año. Es un indicador perfecto, como decíamos, de la recuperación de este sector turístico hostelero, donde, por cierto, se quedan hábitos que hemos adquirido en la pandemia, como por ejemplo ese llamado tardeo. El concepto de salir ha cambiado. Está bien alargar un poco la tarde y pues luego ya si te tienes que liar, te lías y si no pues... Salir de tarde siempre mejor, porque luego ya te alargas y a lo mejor no vuelves tan tarde a casa, pero te lo pasas bien todo el día. Y los motivos de ese giro son variados. Yo creo que ha sido el COVID todo. Nos ha transformado totalmente a todos.
el estar tantos meses encerrados en casa y el salir y querer ver luz. La gente después de comer pues quiere charlar un poco y las charlas se vuelven un poco más distendidas. La fiesta gusta, entonces realmente lo que se ha hecho es llevar una fiesta a la tarde en vez de la noche. Antes era solamente salir de fiesta, era solamente nocturno, y los tardeos han venido acompañados de música, de conciertos, de DJs. El parón de la pandemia sirvió también para que muchos reorganizaran su negocio. Apostamos por tirar para adelante, invertir y seguir un poco creciendo en esos momentos. Y aportar así a cada ciudad maneras diferentes de hacer lo mismo, que es comer y beber. Por la tarde llegas a coger un poco mucho más de público. Son tendencias. La actual busca abarcar el máximo tiempo posible a los comensales justos para estar cómodos. Los empresarios de la hostelería se enfrentan ahora a otro problema, las dificultades para encontrar mano de obra. Los primeros que se quejaron fueron los de las playas de Levante y de Andalucía, pero de cara a la temporada alta también se empiezan a escuchar señales de alerta en Castilla y León. Andrea Briongos. No hay camareros, esa es la queja de los hosteleros, que denuncian que les está costando encontrar personal, sobre todo de cara a esta época de verano. Aseguran además que en el sector falta profesionalización y que para muchos camareros este es un trabajo secundario a la espera de que llegue uno mejor. 50.000 trabajadores no han vuelto a bares y restaurantes después de la pandemia. Llegan ahora tiempo bueno, terrazas, temporada de verano. Claro, te das cuenta que realmente tú haces una oferta de trabajo y no te viene nadie. En España hay más de 3 millones de desempleados, pero bares y restaurantes no encuentran mano de obra. Los locales también se han especializado más, costelería, las copas un poco más preparadas, batidos. Entonces sí que hay un nicho de gente que se ha preparado y cuesta encontrar personal de ese tipo. Por ejemplo, en personal de sala hay una carencia total y hay mucha menos gente de la que realmente los restaurantes necesitamos. O sea, estamos bajo una demanda muy potente que no se cubre. Según los hosteleros, faltan ganas. Les citas para las entrevistas y directamente no aparecen. Formalidad. Hasta que encuentre algo de lo mío, que se suele decir mucho, vengo y me da un poco igual, ¿no? Y formación específica. Llevamos muchísimos años reclamando una formación dual, profesional, unos mayores planes de apoyo para la formación. Los trabajadores denuncian precariedad, malos horarios y sueldos bajos. Según datos del INE, un camarero cobra de media 1.200 euros brutos al mes y el año pasado 2 de cada 3 contratos firmados en el sector fueron eventuales. El Partido Popular intentaba esta tarde en el Congreso que se diera marcha atrás a la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de prohibir la caza del lobo al norte del Duero. Pero el PSOE en bloque, con el apoyo de sus socios, lo ha impedido. Madrid, Daniel de la Fuente. Sí, los populares aseguran que introducir al lobo en ese catálogo de especies protegidas fue una decisión ideológica de la izquierda que está trayendo graves consecuencias. La diputada Milagros Marcos dice que los ataques han aumentado y por eso ha pedido el apoyo del resto de los diputados de los territorios afectados, como son en Galicia, Cantabria, Asturias o la propia Castilla y León. Pero finalmente no ha salido adelante, se ha tumbado porque, entre otros, han votado en contra Podemos o el Partido Socialista. Aseguran que es una propuesta engañosa que va en contra del lobo y con la que se quiere intentar no hablar de los verdaderos problemas del sector. Consideran que es un nuevo intento de desgaste contra el gobierno. ¿Quiénes necesitan protección? ¿El lobo o los vecinos de los pueblos? ¿Quién necesita protección cuando hay 14.000 reses muertas en el último año? Dejar que crezca de forma descontrolada, le falten alimentos, provoque miedo e incluso furtivismo, no es proteger al lobo, es acabar con la ganadería. Y lo único que ustedes hacen es utilizar el lobo como cortina de humo para echarle la culpa de todos los males, pero el lobo simplemente es un animal que continuará viviendo en nuestro territorio y nosotros aprendiendo a convivir con él. ¿Financiaron medidas para prevenir los ataques a la ganadería? No. ¿Están ustedes tramitando las ayudas del Estado a día de hoy en Castilla y León? No. Se cumplen ya 3 meses de invasión en Ucrania, 90 días de bombardeos incesantes por parte de las tropas rusas que de una u otra forma han afectado de lleno a Europa. En lo que va de conflicto, España ha acogido a 120.000 ucranianos, más de 3.000 en Castilla y León. Siguen llegando a distintos puntos de la comunidad. Hoy un grupo de refugiados ha sido recibido en el Burgo de Osma. Fernando Orte.
Un total de 25 refugiados han llegado a este albergue de El Burgo de Osma, cedido por el ayuntamiento de la localidad. Entre ellos, muchos niños y niñas y también 3 bebés. Van a ser atendidos por 4 personas que han sido contratadas por Cruz Roja, la entidad encargada de la gestión de este espacio, y también por numerosos voluntarios. Las madres están nerviosas, preocupadas, pero los niños es lo principal que tienen, psicológicamente están bien. Ver niños como la edad de mis hijas, o bebés, no sé, tendrán 2 meses o 3 meses, no tiene palabras, no sé. Esto que está pasando allí, esto no tiene sentido. ¿Cómo vas, José Luis? Vamos bien, vamos bien. Enrique y José Luis cogieron su furgoneta en Paredes de Nava. Venimos a ayudar. Recorrieron más de 2000 kilómetros, que son los que separan Castilla y León de Ucrania. Allí las conocieron a ellas. What's your name? Esta familia es una de las tantas que han tenido que huir de una tierra derruida por las bombas. Hace 3 meses que autobuses como estos llegan a la comunidad gracias a la solidaridad de los vecinos. Han sido recibidos con emoción y los brazos abiertos. Cada día pasillos y furgonetas se llenan de productos donados que van a Ucrania. Allí, en el origen del conflicto, 90 días después, continúan los ataques y creciendo el número de víctimas mortales. De hecho, hoy mismo se han encontrado 200 cadáveres en un sótano de Mariupol. Mientras, 3000 personas refugiadas intentan continuar con su vida aquí en Castilla y León, pendientes siempre de si algún día podrán volver. El rey Felipe VI recupera su agenda oficial. Después del mediático encuentro de ayer con el monarca emérito en Zarzuela, hoy ha protagonizado un acto en Vigo, donde ha sido recibido con aplausos. Don Juan Carlos ya está en Abu Dhabi, aterrizó la pasada madrugada. Su viaje relámpago a España comenzó en Sanjenjo y acabó en ese encuentro oficial con su hijo, del que solo conocemos los pocos detalles que ha publicado la Casa Real. Tras 11 horas de visita, este es el momento en el que don Juan Carlos abandonaba el Palacio de la Zarzuela. Apenas pasaban unos minutos de las 9 de la noche. Poco después llegaba al aeropuerto, donde a las 10 regresaba a Abu Dhabi. No respondía, pero Casa Real enviaba este comunicado. En él se habla de una amplia conversación entre Felipe VI y el rey emérito sobre cuestiones familiares y también sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española desde que don Juan Carlos abandonara nuestro país. De este encuentro no hay imágenes, ni tampoco del almuerzo familiar en el que no participó doña Sofía al haber dado positivo por COVID. La presencia del emérito estos días en nuestro país no ha sido precisamente discreta. Desde su llegada el jueves por la tarde, su agenda en la localidad pontevedresa de Sanxenxo ha sido intensa, lejos de la mayor privacidad posible, lo recuerda Casa Real, de la que hablaba el emérito en una carta al rey el pasado marzo. ¿Qué espera de la visita hoy a su hijo? Abrazo. La ausencia de explicaciones sobre sus recientes problemas con la justicia han marcado esta visita a España, que parece se repetirá en breve. Y muy probablemente al mismo sitio donde dentro de un mes, a mediados de junio, su barco, el Bribón, competirá en el Mundial de Vela. El Tribunal Supremo va a revisar los indultos que el Gobierno concedió a los independentistas catalanes condenados en el juicio del Procés. Lo hace porque acepta estudiar los recursos presentados por PP, Vox y 3 diputados de Ciudadanos. De esta forma se corrige a sí mismo porque el año pasado rechazó estos mismos recursos. Desde Moncloa defienden la legalidad de la decisión de conceder los indultos, mientras que la Generalitat de Cataluña dice que el Supremo está politizado. Que el Gobierno defiende la legalidad de todas sus actuaciones, de todas, y además, en el caso de la situación de los indultos, no solamente la legalidad, sino la utilidad en aras a la convivencia y a la recuperación de la normalidad en Cataluña. Creo que eso es algo incontestable. El Tribunal Supremo es un órgano judicial altamente politizado. La sentencia del Tribunal Supremo y el análisis que harán ahora de los indultos es de carácter político y no judicial.
El Gobierno aumenta el catálogo de infracciones de tráfico consideradas delito. Los autores de imprudencias graves, cuando éstas conlleven fallecidos o heridos, deberán automáticamente pasar por los tribunales. Sara Ayuso. Hasta ahora era un juez el que decidía en qué casos había que perseguir a los autores de infracciones de tráfico, tales como aparcar en el carril bus o saltarse un semáforo cuando éstas acarreasen víctimas o lesiones. Con este cambio, de forma automática, todas pasan a considerarse delitos y sus autores deberán pasar por los tribunales. El objetivo es que no haya impunidad para los infractores. Saltarse un stop será delito si acarrea lesiones o la muerte de terceros. Es una de las modificaciones de la reforma del Código Penal que tramita el Congreso y en la que hoy ha avanzado la Comisión de Justicia. Si se ha producido una infracción calificada como grave en la Ley de Seguridad Vial, en la norma administrativa, automáticamente se tiene que condenar como un delito de seguridad vial. Las infracciones más graves, como el exceso de velocidad o el alcohol, ya tenían consecuencias penales. En el caso de otras imprudencias, era el juez el que decidía si podía derivarse a los cauces del derecho civil. Lo que nos lleva a la situación actual, que es el archivo sistemático de las causas y el abandono de las víctimas que tienen que enfrentarse ante un proceso civil en el que probablemente tengan poco o nulo éxito. De esta forma, el PSOE quiere acabar con la impunidad de los que cometen infracciones graves. El que tenga un accidente hablando por teléfono o sin utilizar el alumbrado reglamentario, o parar o estacionar en carril bus. El Pleno del Congreso deberá aprobar este texto que después pasará al Senado. Podría entrar en vigor este verano. Durante 2021, más de 1.500 personas fueron auxiliadas en la comunidad por los equipos de rescate de montaña de la Junta y de la Guardia Civil. Hoy han trabajado de forma conjunta en Vegacervera, en León, en un ejercicio en el que han podido coordinar sus recursos y demostrar las capacidades de estos dos grupos de rescate. Han participado efectivos de los dos equipos y 2 helicópteros en un ejercicio de rescate en montaña que busca también concienciar sobre las precauciones necesarias. Un ejercicio que lleva muchas horas de preparación y que se hace necesario porque, claro, una comunidad como la de Castilla y León, tan extensa y con parajes tan parecidos a este, las situaciones en las que hay que tener una coordinación explícita en materia de rescates, pues son muchas. Hoy se ha celebrado la primera sesión del juicio a la banda del BMW en Valladolid. Tras esta primera jornada, de los 16 integrantes del grupo, 2 están en paradero desconocido, 11 han pactado para rebajar sus penas y para el cabecilla y sus padres el juicio continuará mañana, cuando se les juzgará por el delito de blanqueo de capitales. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas, una de ellas en León, que se hacía pasar por piratas informáticos y trataban de estafar a los usuarios. Ofrecían un sofisticado sistema de hackeo para espiar en redes sociales o correos electrónicos, eliminar multas o deudas con la agencia tributaria. Los propios clientes eran las víctimas porque luego les extorsionaban a ellos amenazando con revelar datos privados. Se llevaron así más de 300.000 euros. Y en Salamanca, un robo curioso. La policía ha detenido a una pareja tras sustraer en 3 ocasiones en este establecimiento 24 horas de vending e intentarlo en una cuarta. Asaltaron 4 máquinas durante la madrugada llevándose efectos por valor de 500 euros. Al día siguiente regresaron, supuestamente con las mismas intenciones. El dueño, que estaba reponiendo las máquinas, los reconoció al haberlos visto actuar por las cámaras y tras un tenso forcejeo llamó a la policía. En la última semana, Castilla y León ha seguido bajando su incidencia del coronavirus. Aún así, los fallecidos aumentan y se han registrado 47 en los últimos 4 días. León, Natalia García de la Riva. El Hospital de León es el más afectado por estos datos. De los 47 fallecimientos notificados con coronavirus, 11 pertenecían a este Hospital de León. Aumenta el número de fallecidos, pero las UCIs de la comunidad se van desocupando. A día de hoy hay 27 pacientes ingresados con el virus, 8 menos que la semana pasada, y solo Zamora continúa en riesgo alto.
Aumentan a 51 los casos confirmados de la viruela del mono en España, la mayoría en la Comunidad de Madrid. Otros 35 están a la espera de resultados. Ha pasado una semana desde el primer contagio. Sanidad confirma que todos son leves y que de momento no vacunará a los menores de 40 contra la viruela. La vacuna en estos momentos no estamos en esa fase. Como consecuencia de la crisis sanitaria que hemos tenido que padecer en estos últimos años, pues efectivamente se han afinado mucho todos los mecanismos de alerta y, por tanto, lo que se constata con estos casos es que efectivamente están funcionando. Pedro Sánchez participa en el Foro de Davos en Suiza, donde está defendiendo la recuperación de la economía española para atraer inversores. El presidente del Gobierno ha ensalzado el PERTE de 12.000 millones de euros para la fabricación de microchips que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. También ha instado a la Unión Europea en que aproveche las capacidades de regasificación de España para reducir la dependencia energética del gas ruso. Creo que el sur de Europa puede proveer alternativas para la enorme crisis causada por la guerra de Putin. El 34% de toda la capacidad regasificadora europea está localizada en España. La reforma del mercado energético, las pensiones o la creación de un ejército comunitario son algunas de las 320 propuestas ciudadanas para renovar la Unión Europea. Se elaboraron durante un año en la Conferencia sobre Europa y ahora se estudia su implantación. La directora del Parlamento Europeo en España nos ha explicado este proceso. La Unión Europea estudia cómo implantar las propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, las conclusiones de un debate ciudadano sobre cómo mejorar el club continental, hacer cambios en el mercado laboral o combatir el calentamiento global. Conseguir que mejore la lucha contra el cambio climático y el medio ambiente con un dispensador de mantequilla en hostelería, ¿no? Algunas propuestas ciudadanas súper concretas, hasta otras muy básicas y muy generales para reformar las instituciones en sí y hacerlas más ágiles. Son 49 propuestas y 320 medidas concretas, como el cambio de modelo de toma de decisiones en el Consejo Europeo. Proponen que sea por mayoría simple en lugar de por unanimidad entre los 27, lo que suele retrasar la adopción de medidas. El siglo XXI va a una velocidad en la que es imposible no adaptarse y la toma de decisiones de la Unión Europea tiene que estar adaptada a esa nueva realidad. La traslación de las propuestas de la Conferencia sobre el Futuro de Europa no será inmediata. Pero dependerá de los tiempos que quieran dar esas instituciones y esos gobiernos nacionales, de la ambición que quieran darle. El Parlamento Europeo organizará un evento en otoño para explicar cómo se va a dar respuesta a estas demandas ciudadanas. La ministra de Hacienda asegura que no se puede bajar el IVA del combustible para paliar el alza de precios. María Jesús Montero lo ha hecho en el Senado, donde la abulense Patricia Rodríguez le ha instado a reducir este impuesto que tiene un tipo del 21%. Que la subida imparable del combustible ha engullido literalmente su bonificación. ¿Por qué no aprueba ya este Gobierno una rebaja del IVA de los combustibles como única medida eficaz y sensata, tal y como le ha propuesto el Partido Popular? ¿En qué página y en qué párrafo han presentado ustedes una bajada del IVA del combustible? Se lo digo otra vez, en ninguna página, porque saben ustedes que va contra el reglamento. El iPhone es uno de los productos de referencia de Apple. Se ha convertido en el teléfono más vendido del mundo, pero el modelo número 6 puede darle un disgusto a la firma de Silicon Valley. Las baterías estaban programadas para estropearse, lo que obligó a miles de usuarios a tener que cambiar de móvil. La OCU ha anunciado una demanda masiva. Si tiene un iPhone 6, Apple podría pagarle entre 99 y 189 euros. Desde Apple se hizo una intervención en el software de estos teléfonos para que las baterías se fueran ralentizando poco a poco y de esa manera resultan obsoletas antes de tiempo. Lo que conocemos como obsolescencia programada, algo que se sospechaba pero que ahora se podría demostrar. La OCU acaba de presentar una demanda colectiva. Por un lado, pedimos el valor de las baterías de aquellas personas que tuvieron que sustituir las baterías y por otro lado, la indemnización por el daño moral de un tanto por ciento del valor del teléfono móvil. En 2020, la OCU solicitó a Apple que identificara posibles afectados. A través de correos como este ya se han puesto en contacto con ellos. Pero sabemos que hay más. Nosotros interponemos la demanda y la OCU
representa a todos los consumidores. De momento hay identificados 400.000 propietarios de todas las versiones de iPhone 6. Y cuando llegue el trámite de ejecución de sentencia, ya se solicitarán los documentos oportunos para que cada persona pueda cobrar su indemnización correspondiente dependiendo de su caso concreto. Esto podría sentar jurisprudencia y abriría la posibilidad de solicitar indemnizaciones en otros teléfonos con baterías ralentizadas. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Seguimos recuperando actividades culturales que se aparcaron por culpa de la pandemia. En esta ocasión, el Festival de Teatro de Calle de Valladolid, que vuelve mañana a la ciudad. Contará con la presencia de 46 compañías, algunas de ellas locales como Autostop. Jugarán en casa y estrenarán una aventura basada en la tradición escénica de títeres y de objetos. Es un gran barco, como ven, elaborado con toneladas de residuos encontrados y donados en León por varias instituciones. Esta nave da la bienvenida a la exposición de Isabel y Alfredo Aquilizán, una de las 3 nuevas propuestas del MUSAC. Ambos artistas emigraron de Filipinas a Australia y desde entonces viven en ese raro espacio que queda entre ser extranjero en la tierra de adopción y extraño en el lugar de origen. Un sentimiento que quieren reflejar en su muestra, Proyecto Otro País, ese espacio en medio. Pues así les dejamos, pero no se vayan porque llegan los deportes y después cuestión de prioridades. Hoy José Luis Martín nos hablará de la viruela del mono con un experto, José María Eirós, jefe de microbiología del Río Ortega de Valladolid. Pasen una feliz noche. Adiós.